Hay veces que pelear con tus amigos, familiares o rivales no es una opción. Demostrar quién es el mejor solo es el principio, pero yo lo que busco es la mejor batalla de la historia. Buenas mariacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Creo que ya hacía falta volver a recabar información sobre los mejores juegos de Pokémon online, ya que seguís día a día preguntando cómo podéis jugar con vuestros amigos, familiares o enemigos. Y sí, maníacos, tengo la solución a todos vuestros problemas, ya que hoy voy a daros toda la información que necesitas. Eso sí, si te gustan este tipo de vídeos, pues suscríbete con la campanita, que siempre vas a tener lo más ricolino. Y para el siguiente, pues llegaremos a 1000 likes, porque gente, tenemos aquí lo mejor de lo mejor. Aviso que si quieres aparecer en mis vídeos puedes venirte a Twitch y pedir tu mote. Además, siempre puedes seguirme por Twitter, Facebook o Instagram, donde aviso de directos, nuevos juegos o novedades. Tienes todo en la descripción para no perderte nada. Pero no me voy a enrollar mucho más, que hemos venido a ver ¡Top 6 juegos de Pokémon Online! Pokémon Vortex es un juego de Pokémon Online que funciona mediante navegador. He de decir una cosa, con la próxima actualización de Java, no sé si seguirá funcionando o tendrá un paroncito, pero seguramente lo actualicen sin ningún problema. Aunque no es de los más vistosos, tiene algunos eventos activos de vez en cuando, por lo que siguen trabajando en el juego. En Pokémon Vortex tendremos diferentes tipos de mapa, como tierra, agua, planta, donde conseguir los diferentes Pokémon, además de variaciones muy llamativas como fantasma, mítico, metálico o normal. Actualmente hay Pokémon desde la primera generación hasta la séptima generación, con mega evoluciones y ultra bestias, además de legendarios. Creo que es de los pocos que encontramos en navegador con mega evoluciones, por lo que habrá que aprovecharlo. Lo mejor es que los próximos meses irán apareciendo Pokémon de la octava generación, por lo que si los estás buscando será tu momento. Sobre los gráficos he de decir que no son muy novedosos, siguen el estilo de Pokémon Rubí, aunque eso tampoco es un problema, ya que podremos pelear con ultrabestias, megas y mucho más con amigos, enemigos y familiares. Es completamente online y está muy chulo. Pokémon Legends es otro juego de Pokémon Online de navegador, que podremos jugar tanto en PC como en Android muy fácilmente. La verdad que para Android no funciona tan bien como otros, pero hace el apaño y seguramente con la próxima actualización vaya mucho mejor cuando quiten el Java. Lo bueno es que encontraremos Pokémon desde la primera generación hasta la séptima generación, también con mega evoluciones. Podremos utilizar la Mega Piedra en los combates como si fuera un ítem común, por lo que otro punto a favor de Pokémon Legends. Sobre las regiones no he encontrado mucha información, ya que el juego tiene sus propias rutas y ciudades. Sobre los gráficos tengo que decir que son bastante bonitos, con batallas 3D estilo Omega Rubí. La verdad que es la parte que más me ha llamado la atención, ya que podremos pelear con diseños de 3DS sin problema en nuestro navegador. Así que sí, otro punto para este juego de Pokémon Online. Pokémon Showdown es un juego estilo batallas que podremos jugar desde navegador, instalador de PC o aplicación de Android, por lo que es uno de los más accesibles para todos. Para mí es uno de los mejores de estilo multijugador, aunque no tenga RPG, ya que podremos pelear de forma personalizada con tus amigos y con cualquier persona random. En Pokémon Showdown tendremos Pokémon desde la primera generación hasta la octava generación, pero no solo eso, ya que tendremos batallas con movimientos Z, Dynamax, Gigamax, mega evoluciones en batalla y mucho más. Podrás hacer tus propios equipos de distintas generaciones, como la octava o la séptima, y pelear con quien quieras. El juego tiene batallas de todo tipo, individual, doble, competitivo o de alguna generación en específico. Una de las mejores opciones si quieres pelear con tus amigos sin problemas, ya que muchos preguntáis y sinceramente, para jugar con tus amigos si solo quieres pelear, lo mejor es Pokémon Showdown, ya que vas a poder preparar tus equipos como quieras y pelear rápidamente con tus amigos. Y ya está, realmente no tiene más complicación. Los gráficos son estilo 3D, por lo que podrás luchar con ataques y movimientos de los juegos originales sin ningún problema. Además, como dije, podrá funcionar en navegador, instalarlo en ordenador o su APK en Android, que es muy sencillo. Y la verdad que es uno de los más recomendados, como he dicho, si quieres jugar con tus amigos rápidamente. ¿Para qué os vais a complicar la vida si tenéis Pokémon Showdown?
Pokémon Revolution Online es uno de los juegos más veteranos de mis tops, es por ello que no podía faltar, ya que trae muchísimas novedades desde el último vídeo de juegos de Pokémon Online. Pokémon Revolution Online desde hace un año cuenta con una APK para Android, pero requiere algo de espacio y un celular un poco potente, vamos a ser sinceros. Para empezar, Pokémon Revolution Online es un juego multijugador RPG con Pokémon desde la primera generación hasta la séptima generación incluidos. Eso sí, desde hace unos meses tendremos Mega Evoluciones incluidas, por lo que es una gran novedad de generaciones para poder capturar y pelear. Por mi experiencia es un juego muy divertido que cambia bastante la historia, haciendo las batallas mucho más difíciles que en la versión original. Sobre las regiones es lo que más cambios ha tenido, ya que cuando yo empecé a jugar solo había dos regiones, Kanto y Johto. Actualmente encontraremos Kanto, Johto, Hoenn, las islas Sevi y Sinnoh incluido, por lo que ya tenemos una gran variedad de mapas que podremos jugar, además de zonas como las islas Vulcan. Los gráficos de Pokémon Revolution Online me encantan, muy estilo 3D, que veremos muy renovados sobre todo para los que lo probáis por primera vez. El juego cuenta con bastante dificultad, pero se siente muy bien balanceado. Pokémon es uno de los últimos juegos que apareció estilo RPG en estos años, pero con misiones y mapeados muy diferentes, igual que Pokémon Revolution Online. Este juego ya puede jugarse en Android con su propia APK. Como dije en el anterior, vas a necesitar bastante espacio, pero tiene un buen funcionamiento según los usuarios. Pokémon es uno de los juegos más nuevos que apareció en el panorama, por lo que no podemos esperar que tenga demasiadas regiones y Pokémon. El juego va avanzando según tu nivel, no el de tus Pokémon, por lo que tendrás que realizar misiones y batallas distribuidas por el mapa que encontraremos para subir de nivel a tu personaje. Esto le da un toque más personal al juego, algo que me gustó y me pareció muy llamativo. Tendremos Pokémon desde la primera generación hasta la quinta generación, con Sinnoh incluidos. Por ahora no he visto Mega Evoluciones o Ultra Bestias, por lo que habrá que esperar un poco a que lo vayan incluyendo. Sobre las regiones actualmente podremos viajar por Kanto, con los gráficos estilo 3D que a mí en particular me encantaron. Por lo demás es una buena opción para los que buscan algo diferente y divertido que jugar con amigos, sobre todo si tienes ordenador. En el futuro, por lo que he visto, van a incluir Johto, Hoenn, Sinnoh, Unova, Kalos y Alola, aunque no lo he visto incluido todavía. Si ya está incluido, pues ponedmelo en los comentarios. Los gráficos son muy bonitos, muy estilo 3D junto al mapa. Es algo que tiene en común con Pokémon Revolution Online, ya que son los mismos desarrolladores. La gran diferencia es que Pokémon tiene un sistema propio de leveo y misiones, que lo separa de los juegos más típicos de Pokémon, pero con batallas y Pokémon muy bonitas. Y además tiene el estilo multijugador que podrás jugar con un amigo y hacer las diferentes batallas con él, en combate doble. Y eso la verdad que está bastante bien si quieres jugar simplemente con un colega y pasar un buen rato, y la verdad que en eso cumple. Pokémon es uno de los clásicos del top, ya que ha seguido mejorando y ya casi tiene todas las regiones. Ya le falta poquito. Actualmente Pokémon sigue siendo uno de los mejores juegos de Pokémon Online, ya que podrás jugar en Android o en PC. Tiene las dos opciones. Yo he probado la aplicación de Android y la verdad que va muy bien. Pokémon es uno de los clásicos, ya que tiene desde la primera generación hasta la quinta generación, con legendarios incluidos. Hasta ahora no se han incluido Mega Evoluciones o Ultra Entes, por lo que habrá que ver las nuevas actualizaciones. Sobre las regiones tendremos 3 incluidas, por lo que no ha sufrido cambios en este aspecto en el último año. Las 3 regiones son Kanto, Hoenn, Teselia y Sinnoh. Sí, es verdad que pusieron también Teselia, que no lo dije en el último vídeo, pero ahora sí que lo digo, es verdad que tiene 4. Que tiene numerosas áreas y opciones para capturar más de 600 Pokémon. Una de las opciones que más me gusta de Pokémon es el mercado global que tiene, ya que podremos vender todo tipo de objetos y Pokémon sin tener que spamear por los chats. Simplemente dejas tu objeto y se venderá tarde o temprano, algo que a mí me encanta ya que te puede dar la opción de comprar objetos o Pokémon que necesites. El sistema de crianza es bastante sencillo. Si entiendes bien lo básico, podrás hacer tus Pokémon competitivos sin ningún problema, algo que me gustó muchísimo. Por lo demás, tiene gráficos actualizados y se ve muy bien, tanto de personajes como de exteriores. Uno de los grandes juegos que no podía faltar dentro de la lista. El juego tiene sistema de batallas individual, doble con amigos o competitivo de varias clasificaciones. Un juego multijugador de Pokémon que merece su primer puesto en este top. La verdad que los gráficos son más estilo de los juegos originales,
pero tiene un gran sistema de compra y venta muy útil para los jugadores, ya que simplemente dejas tus objetos o Pokémon a vender y cualquier jugador podrá comprarlo. En este aspecto me gustó mucho y por ello, al menos para mí, es el mejor. Y bueno, si has jugado alguno de ellos o tienes alguna opinión o me he equivocado con algo o han actualizado algo, pues déjamelo en los comentarios, ya que eso no solo me ayudará a mí, también ayudará al resto de usuarios, porque aquí nadie es perfecto, chicos, nadie es perfecto. Así que sí, yo os estaré leyendo a todos para así ir actualizando los futuros tops. Como siempre, deja un like para más vídeos de este estilo que yo creo que son bastante interesantes y siempre estáis preguntando. Antes de irte no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo, y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y eso sí, un link en todo el medio con los links de los juegos para que los podáis jugar rápido y sencillo. Y ya sí que sí, hasta el siguiente. ¡Un saludo!